Como siempre es una bendición poder compartir con ustedes cada fin de semana, y ahora que estamos empezando el año, pues magnífico. Hay tantas cosas que podemos compartir y quizás algunas nuevas propuestas para este año 2021. Así que quiero bendecirte en el nombre de Jesús y también agradecerte por mantenerte siempre conectado con Iglesia Renacer y tu servidor, Pastor Juan Peña. Bueno, en esta ocasión quiero hablarte de sería como nuestra primera temática de este año. En la semana pasada empezamos con un tiempo muy lindo de reflexión en cuanto a la Santa Cena, lo que son los sacramentos, y como iglesia practicamos dos sacramentos, que uno es el bautismo y el otro es la Santa Cena. Y así la semana pasada estuvimos compartiendo, ¿verdad?, con la iglesia presente. Esta vez no lo hicimos en línea, pero ahora quiero proponerles para este año un proceso de iglesia que tiene que ver con el discipulado, ¿verdad? Entonces es importante entender que si no hay discipulado no hay crecimiento, o sea, no hay crecimiento personal, no hay crecimiento a nivel familia y no hay crecimiento a nivel de iglesia, ¿verdad? Entonces también entendemos que en Mateo capítulo 28, del 18 en adelante, nos habla de esa comisión de hacer discípulos. O sea, y no se trata de hacer discípulos, yo diría discípulos del pastor o de la pastora. En realidad es hacer discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque debemos de entender que es Jesús a quien nosotros debemos de conectarnos, ¿verdad? Entonces mi propósito es ayudarte a que te conectes con Jesús. Jesús es la persona centro de la Biblia, pero también diría yo que es la persona centro del universo mismo. Aunque otros quieran pensar otra cosa, está bien, cada uno con sus pensamientos. Lo importante es cuando tú quieres conocer algo más y que quieres conocer la verdad, y nadie en el mundo se ha declarado ser la verdad como Cristo mismo. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y yo quiero ayudarte a que te conectes cada día más con Jesús, ¿verdad? Entonces, con esa verdad, con ese camino y esa vida que significa Jesús. Así es que déjame orar por ti para empezar, y vamos a continuar de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, pido que bendigas a cada una de las personas que ahora me están viendo, Señor, que tu bendición esté con ellos de manera especial, con su familia, en sus hogares o en su puesto de trabajo, donde quiera que se encuentren. Padre, que tu gracia y favor esté con ellos. Si hay alguno enfermo, te pido que lo sanes en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como te decía antes, la temática que vamos a estar desarrollando por este mes y un poquito de lo que sigue tiene que ver con el discipulado, pero también no solamente como tema de este mes, sino para un continuo crecimiento, ¿verdad? Si no hay, como decía antes, si no hay discipulado, no hay crecimiento. Y es ahí donde, ¿cuál sería la justificación para que usted empiece un discipulado con su familia, que empiece un discipulado en su casa o con alguien más que le pueda acompañar, que le pueda ayudar? Porque no es suficiente el solamente congregarse una o dos veces por semana. Las personas que solo se congregan una vez por semana son cristianos que se mantienen apenas, como dicen, espiritualmente no son fuertes, y cuando vienen las situaciones que tienen que enfrentar, las cosas situaciones de la vida misma, ¿verdad?, las cosas cotidianas, de pronto se cargan demasiado y no saben cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces lo importante es que podamos crecer juntos, podamos avanzar juntos en un discipulado bíblico. Eso es algo importante, un discipulado bíblico, porque no es un discipulado solamente decir religioso, un discipulado solamente doctrinal, que quizás bajo una misma línea doctrinal que de pronto sea de gran interés, pero lo importante cuando hablamos de un discipulado bíblico, ¿qué significa eso? Que vamos a estar estudiando la Biblia directamente, la letra misma del escritor del libro que vamos a estudiar. En este caso, hemos estado recomendando
a leer Deuteronomio, ¿verdad? Y luego le doy las justificaciones por qué. Luego también Josué y luego que están pegados, ¿verdad? Son libros que están seguidos. Y luego leer Gálatas, ¿verdad? Es una carta del apóstol Pablo a los de Gálatas, de Galacia. En su momento Pablo tuvo que intervenir seriamente para ese pueblo de Galacia y todos los creyentes de Galacia. Así es que recomendado está leer esa carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Entonces, otro libro para compartir y para seguir estudiando es el libro de los Hechos, pero vamos a ir poco a poco. No tienes que ir corriendo y me leo Deuteronomio y luego me leo Josué y luego voy por Gálatas y luego leo el libro de los Hechos. Entonces, no, se trata de un discipulado para la vida, o sea, de un crecimiento continuo. Ahora, ¿qué es la recomendación para Iglesia Renacer? Y bueno, y para los que están conectados, para los que quieren conectarse con esta iglesia a nivel de las redes sociales, porque hay una iglesia que se reúne todas las semanas de forma presencial y hay otra iglesia Renacer, que están conectados a través de las redes sociales. Entonces, también es por eso que estamos acá y por eso disponemos nuestro tiempo para llegarle a usted con la palabra de Dios, con el consejo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 28? Del 19 en adelante, 18, 19 en adelante. Primero él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, ¿qué cosas? Los mandamientos, los estatutos, los preceptos que están escritos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera nos convertimos en discípulos de Jesús. Entonces, no es discípulo del pastor Juan Peña, no es discípulo de la pastora o no, es discípulo de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque el discipulado se trata de una relación continua. O sea, el principio de esto tiene que ver desde el Antiguo Testamento. Puedo mencionarles el mismo Moisés con Josué. Josué anduvo con Moisés y luego Moisés ya no podía seguir más con el pueblo y Josué fue el conquistador de la tierra prometida. Fue Josué quien pasó el Jordán, no fue Moisés, fue Josué. ¿Por qué? Porque Josué aprendió de Moisés y luego se conectó Josué, como estaba Moisés con Dios, así Josué también con Dios. Y Dios le prometió a Josué y le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, a través de esa relación y ese conocimiento que tenemos de Dios, que lo vamos pasando a otras personas y nuestra familia, amigos y otras generaciones, es como mantenemos conectados con Dios. Entonces, eso tiene que ver con la justificación. Podría seguir hablándoles, por ejemplo, luego de ahora en el Nuevo Testamento, podría decirles de un Pablo con Timoteo, ¿verdad? Es un ejemplo. Pablo entrena a Timoteo y luego Timoteo queda en posición de ser un pastor. Pablo como apóstol entrenó a Timoteo, ¿verdad? Siendo aún muy joven, pero lo entrenó, fue un discípulo de Pablo y luego Timoteo hace un gran trabajo, ¿verdad? Como pastor. También podemos ver que el mismo Pablo fue discípulo de Gamaliel, un doctor en la ley. O sea, cuando hablamos de doctor en la ley, no estamos hablando hoy como un abogado con un doctorado, que hablamos algo aún más grande, algo mayor. Un doctor en la ley conocía toda la ley de Dios. Hablamos de los 5 primeros libros, el Pentateuco, y luego todo el grupo de estatutos, ¿verdad? De preceptos que habían. Entonces, cuando alguien necesitaba consultar algo, Gamaliel era un hombre de reputación y Pablo dice: yo fui instruido a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Entonces, él era discípulo de Gamaliel y cuando encontramos la historia de Gamaliel, que no se habla mucho, pero cuando él habló en el Sanedrín,
dijo, miren, no vaya a ser que ustedes, le dijo a los demás sacerdotes y a los escribas, les dijo, miren, no vayan a ser que ustedes estén contra Dios. Si este movimiento viene de parte de Dios, que es el de los apóstoles, nadie lo va a poder deshacer, ¿verdad? Y él les recomienda de que tengan cuidado con lo que están haciendo. Entonces, un hombre con mucha sabiduría. Entonces, Pablo viene de ahí y luego hay un Timoteo instruido y uno podría hablar de mucha gente más, ¿verdad? Pero también entendemos entonces directamente la conexión de los discípulos con Jesús, que a los que le llamamos apóstoles como Juan, Pedro, Marcos, Lucas ya es alguien que viaja con Pablo y que aprende todo lo sucedido, lo investiga muy bien, y por eso él escribe el libro de los Hechos. Escribe Lucas, el Evangelio de Lucas, pero también el libro de los Hechos. Bueno, hasta aquí yo espero que vayamos bien. Todavía tengo un poco más de información que darles, que tiene que ver con la justificación del discipulado. Entonces, si vemos entonces la conexión de un discipulador y un discípulo, es una relación de amistad, no solamente como maestro o alumno, sino de acompañamiento en un proceso de vida, ¿verdad? Entonces, no solamente es un asunto de religión, no solamente es un asunto de conocer a Dios, sino es de acompañamiento. Por eso Jesús dedica 3 años con sus discípulos, y sabemos que no todas las cosas salieron bien, porque había uno de los discípulos que se llamaba Judas Iscariote, que no fue un buen alumno, ¿verdad? No podemos decir del maestro, porque ¿quién podría superar a Jesús como maestro? Pero sí, él no fue un buen alumno. Así es que, qué importante entonces es que entendamos que un trabajo de discipulado podría ser que algo no salga bien, pero en sí, 11 fueron aprobados, 11 discípulos que luego se convirtieron en apóstoles, ¿verdad? Entonces, qué bueno es entender que el trabajo de discipulado siempre va a generar buenos frutos. Y es por eso que hoy somos la iglesia que somos. A través de Jesús Jesús como maestro logró de alguna manera encaminar a estos 11 y muchos más discípulos, pero los convirtió en apóstoles también. Apóstoles ya es una persona con una responsabilidad directamente de parte de Dios para extender el reino, como iniciando iglesias y ese tipo de cosas. Pero discípulos podemos ser todos, que es el tema que nos apremia en este momento. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender que todos necesitamos ser discipulados. No importa la edad, no importa el tamaño, no importa el sexo, si es varón, si es mujer, no importa. Lo importante es que todos necesitamos ser discipulados. Y esa es la propuesta que tenemos para este año. ¿Por qué? Porque todos necesitamos conectarnos con Dios, tener el conocimiento de Dios. Usted, diría yo, usted merece conocer a Dios. Lo necesita, no solo lo merece, lo necesita, ¿verdad? Entonces, de esta manera, usted va a poder compartir con alguien más. ¿Cuál es la propuesta entonces en todo esto? Si Jesús de alguna manera ordena directamente que hagamos discípulos en todas partes, pero no es cuestión de salir y voy a ir a hacer discípulos allá al otro extremo de la ciudad. Si usted puede hacer con su familia, si puede hacer con un amigo, con un compañero de trabajo que puede sacar un tiempo, no en las horas laborales, sino luego después ponerse de acuerdo y sacar un tiempo para estudiar la Biblia. No es tanto que usted le va a enseñar, sino es compartir. Que va a compartir, es un estilo de vida el discipulado, ¿verdad? Ser cristiano incluso, ser un cristiano es un estilo de vida, no es ser cristiano solamente cuando vamos a la iglesia, no es ser cristiano solamente cuando estoy en la casa o cuando estoy en el trabajo, es siempre, cristiano siempre. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Entonces, la propuesta es que se va dictando cierta orientación, se va orientando ¿de qué libros estamos estudiando? Entonces, en este momento estamos estudiando el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Eso es un discipulado para, digamos, gente que ya tenga conocimiento, que tienen algún tiempo de relación con Dios en la iglesia, y entonces pueden entender que Deuteronomio, y aquí es donde empiezo a justificarle un libro, por ejemplo, el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es uno de los 5 libros a lo que le llamamos Pentateuco, uno de los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Deuteronomio? Que Deuteronomio es
como una síntesis de esos 5 libros, es donde Moisés le recuerda al pueblo todo lo que han venido pasando desde Egipto, ¿verdad? Y cómo han venido avanzando y las situaciones que se han tenido que enfrentar durante el proceso en el desierto de casi 40 años, prácticamente 40 años en el desierto. Entonces Moisés, le habla de los aciertos y los desaciertos de ellos mismos para con Dios y del comportamiento que ellos tuvieron con Dios, cuando fueron acertados y cuando no lo fueron. Y luego le hace unas recomendaciones geniales. O sea, de hecho, uno de los, diría yo, centros de ese libro de Deuteronomio es el capítulo 28. Si usted no ha leído, no ha meditado en el capítulo 28 de Deuteronomio, bueno, usted todavía no sabe nada de Deuteronomio. Y eso es importante. Yo sé que ahí suscitan muchas preguntas, muchas cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? Ok, y ahí luego usted se hace una idea, entonces, rápidamente de todo lo que ha sucedido desde Egipto hasta Canaán, hasta justamente antes de pasar el Jordán. Entonces, luego, ¿qué pasamos? Pasamos al libro de Josué. Y el libro de Josué, entonces, ¿cómo justificamos Deuteronomio? Porque usted puede aprenderse la historia muy rápidamente. Claro está que usted puede leer todo el resto de los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Claro que sí, usted puede hacerlo y luego llegar a Deuteronomio. Pero va a tener así como ya le dije, una síntesis de esos 5 libros en Deuteronomio, ¿verdad? Porque es como recordarle al pueblo todo lo que ha venido pasando, para que no se les olvide. Y sobre todo, Moisés tiene en mente hacerles unas recomendaciones para que ellos, cuando luego pasen el Jordán y conquisten la tierra que Dios les ha prometido, no claudiquen, no se olviden de Dios, que eso fue justamente lo que le sucedió al pueblo de Israel. Pero bueno, ya eso aprenderemos en el discipulado. Ahora, ¿por qué Josué? Josué porque es el conquistador. Entonces, más ahora que estamos empezando el año, ¿verdad? Hablar de conquista, eso te va a llenar de fe, te va a llenar de motivación para plantearte nuevos proyectos, nuevas metas. Quizá hay oportunidades que no las estás viendo y vas a lograr verlas a través de empezar a estudiar el libro de Josué también. Ahora, no importa si eso ya va a ser enero, febrero o marzo, o no importa, ya ha entrado el año, pero cuando lo estés estudiando, la fe te va a entrar ahí, va a apoderarse de ti, y entonces, ¿qué va a suceder? Que vas a emprender, vas a crecer, vas a avanzar. Entonces, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Así quiero ayudarles y así quiero que caminemos, ¿verdad? Y creo que es el propósito de Dios, creo que es el plan de Dios, porque creo que es lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que he recibido de parte de Él. Después tenemos ahí justamente el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Y por qué el libro de los Hechos? Yo creo que vamos a estar entrando allá, eso de abril o mayo, vamos a estar entrando en el libro de los Hechos, tal vez un poco antes para algunos. Ahora, no es un asunto de competencias, es un asunto de ir avanzando en el discipulado. Si usted se llevó todo el año en Deuteronomio, pues no pasa nada. Si usted ha ido aprendiendo, ese es su nivel de ir aprendiendo, está perfecto, ¿verdad? Entonces, lo importante es que usted siga avanzando, porque esto es de toda la vida. Esto no es una carrera de 100 metros ni de 10 kilómetros. Esto es una carrera para toda la vida. Así es el discipulado. Hoy yo podría decir que tengo ya algunos años de pastorear y varios años de ser cristiano, pero nunca dejo de aprender. O sea, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy estudiando. Una de las recomendaciones que he hecho y que hago a menudo es estudie, lea, analice, medite en un capítulo de Proverbios todos los días. Si hoy es el día primero del mes, entonces usted lee el primer capítulo de Proverbios. Y si hoy es el día 9 o 10 del mes, entonces usted lee ese capítulo, el capítulo 9 o el capítulo 10, ¿verdad? Entonces, así usted va a ir creciendo, va a ir avanzando, y justamente cuando tenga que enfrentar una situación, por más difícil que sea, el Espíritu Santo va a traerle la palabra y decir, bueno, de esta manera tienes que actuar. Y eso lo va a ayudar a vivir una vida más equilibrada, que ese al final que es lo que nosotros necesitamos, que es lo que queremos, una vida más equilibrada. Quiero terminar con esto diciéndote lo siguiente. Cuando hayas alcanzado cierta plenitud, donde
sientes que ya estás bien, que miras hacia un lado y está todo bien, miras hacia acá, está todo bien, miras hacia acá, está todo bien, miras hacia el otro extremo y todo lo ves bien. Incluso si ves hacia atrás, dice, no, todo está bien, ya vengo dejando una buena huella, diría, de alguna manera, ¿verdad? Ya no me da vergüenza mucho, no me da mucha vergüenza de mi pasado, ya se ha venido resolviendo, por así decirlo. Entonces, la persona empieza a sentirse plena, satisfecha, diría yo, internamente y se puede ver de la parte externa también. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que entiendas que es Dios quien te ha llevado hasta ahí y que Él te lleva de la mano y quiere seguir llevándote ahí, quiere seguir avanzando contigo. Entonces, no importa qué tan bien tú te sientas, no importa qué tan bien te haya ido en lo espiritual, en lo económico, en lo familiar, en lo social, bueno, en todo tu entorno, siempre debes de recordar que dependes de Dios. La situación más crítica en el pueblo de Israel exactamente tuvo que ver con el olvidarse de Dios. Hoy por hoy hacen todo el esfuerzo, hacen todo su esfuerzo, incluso el mismo gobierno de Israel tiene pues un financiamiento directamente para los que se dedican a predicar la palabra, los que se dedican a orar. Y eso sucede, ¿por qué? Porque ellos no quieren volver a fallarle a Dios. Aún en este tiempo, estamos hablando ahora en el 2021, ¿verdad? Entonces, qué importante es que siempre haya alguien que tenga en cuenta en la familia que no podemos dejar alejarnos de Dios. Entonces, porque las consecuencias son gravísimas. Ya el pueblo de Israel las vivió y yo te puedo decir que luego cuando estemos estudiando Jeremías, el profeta Jeremías e Isaías, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a entender cómo el pueblo claudicó y cómo, por ejemplo, cuando pasas por Primera y Segunda de Reyes, te das cuenta una y otra vez cómo claudica el pueblo de Israel y luego tienen que sufrir las consecuencias, donde sus hijos son asesinados, sus mujeres e incluso los ancianos. Y muchos son llevados como esclavos a otras naciones por haber abandonado a Dios. ¿Cuándo lo hicieron? Cuando se sintieron plenos, cuando se sintieron llenos, cuando se sintieron que ya no les hacía falta, que tenían el dinero suficiente, por así decirlo, tenían todos los bienes necesarios, le iba bien en las cosechas, todo lo tenían en abundancia y se olvidaron de Dios y comenzaron a hacer sus propias fiestas, comenzaron a desviar su fe, su adoración, empezaron a desviarla a otros dioses, ¿verdad? Y que luego eso les acarrió graves consecuencias. Entonces, un discipulado continuo, un acompañamiento continuo es necesario para todos, es necesario para ti, es necesario para mí, es necesario para tu familia, es necesario para mi familia también. Así es que no estoy hablando solamente esto por ti, estoy hablando también porque yo sé que yo también lo necesito y me mantengo en un discipulado continuo, siempre estoy tratando de aprender algo nuevo. Así es que estas son las recomendaciones, te bendigo en el nombre de Jesús y deseo que te vaya muy bien este año, que este año 2021 que apenas estamos iniciando, que sea un año de éxito, un año de grande bendición, que los cielos permanezcan abiertos sobre ti, sobre tu casa, tu familia, sobre los tuyos, que el Señor te dé todo lo que anhela tu corazón y que conforme a la voluntad de Dios tú puedas vivir en esa voluntad perfecta o permisiva de Dios, siempre cuidando de tu salvación. Así es que oramos por un momento y decimos, Padre, muchas gracias. Ha sido un momento especial para compartir, pero te ruego, Señor, que derrames tu gracia, tu bendición, tu favor sobre cada familia, sobre cada varón, cada mujer, cada niño, cada joven que me ha escuchado, Señor, y que del corazón he compartido tu palabra y la orientación que tú nos has dado para este año, que yo sé que será de mucha bendición para tu pueblo, para aquellos que nos podemos reunir de forma presencial en la iglesia, en Iglesia Renacer, como en otras iglesias, Señor, que se puedan reunir también, como los que han decidido ser parte de Iglesia Renacer de forma virtual y que también los bendecimos porque estamos conectados por este medio y que tu nombre sea glorificado en sus vidas y que tu propósito se cumpla en la vida de ellos como en la nuestra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ha sido un gusto, un abrazo fuerte y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga mucho.